Bueno, ahí está Julián Guarino. Yo le preguntaba de ganancias. Uno de los temas, sin lugar a dudas, de los últimos meses, las modificaciones. ¿Se acuerdan que hasta en época de campaña todos los gobiernos, los que se postulaban, hablaban de ganancias y prometían también cambios? Bueno, finalmente se conoce parte de los detalles de lo que será la modificación de ganancias, Juli. Periodismo verdad, periodismo de último minuto. ¿Por qué? Bueno, porque se acaba de presentar en el Congreso lo que es el proyecto de presupuesto. Y dentro de ese proyecto de presupuesto, lo que empieza a discutirse son los cambios que podría eventualmente impulsar el gobierno con respecto al impuesto a las ganancias. Hay 5 claves que hay que tener en cuenta de lo que va a ser este proyecto que se va a discutir, pero que muy probablemente va a terminar modificando lo que es el impuesto a las ganancias y lo vamos a compartir. El primero de ellos tiene que ver con lo que marcaba Agostina hace algunos minutos, esto es el rumor que existe, y lo vamos a confirmar en este mismo momento, de que la alícuota, quizás la más importante del impuesto a las ganancias, iría del 35 al 40%. Bueno, esto está en la letra chica, esto se va a discutir, pero el gobierno está impulsando este incremento, es decir que para aquellos salarios quizás más importantes, la alícuota del impuesto, una vez que se descuenta lo que se denomina la base no imponible, va a ser no del 35 sino del 40%. Ahora usted me dice, bueno, pero ¿cuál es la buena noticia? No hay buena noticia, eso primero. Pero vamos a suponer que le buscamos de nuevo una vuelta. Empezaste por la mala de alguna manera, ¿no? Por la peor de todas, que es aquel que paga 35, podría llegar a pagar 40. Lo que pasa es que va a haber otros cambios, van a tenerse otros cambios que son importantes. El primero es, bueno, que hoy una alícuota del 9%, es decir, uno empieza a pagar ganancias. ¿Cuánto te descuentan inmediatamente? Bueno, el 9% sobre la base, justamente sobre la cual vas a pagar el impuesto. Bueno, esto lo van a bajar, es decir, con lo que es este proyecto lo que se busca es bajarlo del 9 al 4%. En rigor lo que vamos a tener es un impuesto mucho más repartido, mucho más democrático si uno quiere. ¿Por qué? Bueno, porque alguien que va a empezar a pagar ganancias, como pasa hoy, que inmediatamente que empieza a pagar ganancias ya paga casi el 35% de impuesto. Bueno, la modificación va a cambiar esto, es decir, vamos a tener que para los primeros estamentos, los primeros niveles de salario que van a pagar ganancias, bueno, la alícuota que se va a aplicar no va a ser del 35, sino que va a ser del 4%. Esto significa un cambio sustancial realmente, ¿no? Porque no es lo mismo pagar 35 que 4% sobre lo que va a aplicar el impuesto. A partir del 4 empiezan a subir las escalas, va de 4 a 9, de 9 a 15, de 15 a 18, etcétera, hasta llegar al 40% del impuesto, que obviamente va a ser para sueldos que se van a ubicar muy por encima de los 80.000 pesos. Estas son las previsiones, 80.000 pesos mensuales, ¿no? Digo, para tener una referencia, esas son las previsiones que se están tomando. El otro dato es que se va a impulsar también una modificación del mínimo no imponible. Recuerdan ustedes que a partir de ahora, o a lo largo de este año, con la modificación de febrero, aquel trabajador que es soltero, que no tiene lo que se llama cargas de familia, hoy, si tiene un ingreso en el bolsillo de 18.000 pesos aproximadamente, ya, si tiene un ingreso superior a eso, ya empieza a pagar el impuesto a las ganancias, ¿no? Con la escala de 35. Con una escala prácticamente del 35%, es decir, realmente implica un impuesto muy importante sobre un nivel salarial que uno puede decir, bueno, pero no es un millonario que gana 18.000 pesos. Gana un buen sueldo en proporción a lo que es el resto del universo de los sueldos que se pagan en la Argentina, pero en rigor, digo, a alguien que le descuentan el 35% y que gana 18.000 pesos, una modificación del mínimo no imponible del orden del 17%, es decir, se va a ajustar el mínimo no imponible. Quiere decir que aquel que está ganando 18, a partir de los 22.000 pesos pagaría ganancias. Esta sería la base. Estoy haciendo las cuentas un poquito sobre la mano. Sí, poco significativo, ¿no?, el cambio. Bueno, es poco significativo, pero si se supone que la inflación va a estar en ese nivel, el gobierno está marcando con el presupuesto. Elevarían el mínimo a 22.000. Claro, sí. El tema, pero más que nada de elevar el mínimo es el tema de la escala. No es lo mismo que si vos con 22.000 pesos vas a pagar casi 35 ganancias o pagás 10 de ganancias, 10% de ganancias en vez de 35. ¿Esas escalas se van a modificar o no? Sí, esas escalas se van a modificar gradualmente, pero desde el vamos va a ser uno de los cambios sustanciales. Recuerden ustedes que hace más de 10 años que esas escalas no se modifican y por eso alguien que ingresa en el impuesto de ganancias ya paga el 35.
porque se supera rápidamente lo que son los niveles previos. Claro. Bueno, esto va a cambiar también. Entonces, van a ajustar el mínimo no imponible. La propuesta del gobierno es ajustarla en el orden del 17%. Desde el lado de la oposición, ¿qué podrían decir? Bueno, pero a ver, si todavía no vimos correr el año, si no sabemos bien cuánto va a ser la inflación, ¿por qué ya vamos a afirmar que va a ser el 17%? Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, además de lo que es la modificación del mínimo no imponible, les digo el dato: para un trabajador casado con 2 hijos va a estar en el orden de los 29.000 pesos. Quiere decir que alguien que gane de bolsillo en forma mensual de 29.000 pesos para arriba va a pagar el impuesto de ganancias. Estamos hablando de alguien casado. Y de 29.000 pesos para abajo, en principio, según la propuesta del gobierno, no pagarías ganancias. A partir de ahí, algunos otros datos a tener en cuenta. Las alícuotas, recuerdan ustedes, la más pequeña va a ir del 9 al 4%, así que el impuesto va a arrancar en el 4%. Y a partir de allí sube hasta el 40%. Esto todo puede sufrir modificaciones en la discusión en el Congreso, ¿no? Pero bueno, es la letra chica lo que está proponiendo el gobierno. Acaba de ingresar en el Congreso. Todavía, Juli, no conocemos las voces, ¿no? Por parte de la oposición. Digo, si esto conforma o no, si era lo esperado o no. Porque Pratcay ya habló y dijo, bueno, va a ser un ajuste gradual porque es con lo que contamos hasta el momento. No podemos hacer un ajuste de golpe. Parece que no ha conformado a algunos. Entonces ya el gobierno de alguna manera empieza a decir, bueno, es lo que se puede hacer hasta el momento, el ajuste va a ser gradual y va a llevar más de 2 años. El ajuste gradual de las escalas, digo. Bueno, yo creo que un dato positivo en todo lo que estamos repasando, al menos, es que el gobierno me parece que reconoce lo que son muchos de sus errores a lo largo de este año, y uno de ellos ha sido que no ha aplicado el gradualismo en prácticamente nada, y está claro que por lo menos en lo que es el proyecto que está presentando en el Congreso, tanto de presupuesto, como en el caso del cálculo del déficit, como lo que es el dólar, el tipo de cambio futuro, bueno, todos estos presupuestos, desde el punto de vista de los valores que está promoviendo el gobierno, tienen implícito lo que es, yo digo, el condimento del gradualismo. Es decir, da la sensación de que bajaron un poco el pie del acelerador y que, como compartimos hace unos minutos, pasaría a financiarse el gobierno con endeudamiento. Es decir, que dejaría de hacer recortes tan dramáticos, porque realmente desde el punto de vista político quizás no le den resultado, y pasaría a financiarse con algo de endeudamiento, que era también una de las previsiones. Es decir, no le va a pedir dinero prestado al Banco Central porque le generaría inflación, pero sí va a tratar de hacer gestiones para conseguir recursos en el extranjero. Se calcula que el año próximo el gobierno podría endeudarse en unos 15.000 millones de dólares, una cifra realmente importante, y obviamente nadie recomienda endeudamiento, pero en un contexto como este, donde al haber propuesto algunos ajustes dramáticos, bueno, se produjo un frenazo en la economía y una caída muy fuerte del consumo, me parece que la apuesta hoy está en ser un poco más gradualistas. De la misma manera les cuento que hay una negociación en marcha, tiene que ver con el plan Ahora 12, hablando de esto, ¿no? De recomponer el poder adquisitivo de la gente, de tratar de impulsar un poquito el consumo a fin de año, en un año que igual va a ser malo. Digo, cuando uno haga las cuentas, nada te va a dar bien, la inflación se va a ubicar prácticamente en un nivel del 40%, la pérdida del salario real va a ser del orden del 10% en términos obviamente reales. Entonces digo, en ese sentido, el gobierno quiere recomponer por lo menos una parte del consumo y está negociando ahora mismo con los bancos para que los bancos de alguna forma apuntalen lo que sería la prórroga del plan Ahora 12, que vence en 15 días y que por ahora al menos, digo, más allá de la negociación, no hay novedades. El gobierno no ha dicho absolutamente nada más que quiere prorrogar justamente este programa, es decir, extenderlo de mínima del mes de septiembre, de fines de septiembre hasta fin de año. Obviamente se trata de un contexto donde se aceleran un poquito lo que son las compras de fin de año, el consumo suele subir en términos estacionales, y si a eso le sumamos que se frena la inflación y que de alguna forma empiezan a aparecer algunas fuentes de financiamiento interesantes con una tasa un poquito más baja, bueno, podría conformar en cierta medida algún tipo de incremento en lo que es la base de consumo. La negociación con los bancos está estancada. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno lo que le dice es, señores, prorroguemos el plan Ahora 12 de aquí hasta fin de año. ¿Qué le dicen los bancos? Bueno, pero yo termino financiando en 12 cuotas sin interés, cuando por otro lado en el Congreso ustedes me están por aprobar una ley que me va a bajar las comisiones que yo le cobro a los comercios del 3 al 1,5%.
Entonces, la verdad que queda trabada esa negociación y el dato central aquí es que, bueno, obviamente el gobierno está buscando extender lo que es el plan Ahora 12. Los bancos dicen, mientras tanto, bueno, tiene media sanción a la ley de tarjetas y probablemente termine saliendo en el Congreso esta ley de tarjetas y por ende, muy probablemente en los próximos días terminará definiéndose. Yo creo que se va a extender, yo creo que se va a prorrogar porque sería un golpe bastante fuerte al consumo en caso de que uno no pudiese pagar estas 12 cuotas sin interés. Pero bueno, la verdad que la negociación todavía está bastante trabada. Una pregunta que por ahí no sé si hay categorías o no, porque lo preguntan aquí, varios televidentes te están preguntando. ¿Qué pasa con divorciado con 2 hijos? ¿En qué categoría entra? ¿Soltero o casado con 2 hijos? No, en ninguna de las dos entra, por varias cuestiones. ¿Y cómo ¿no? te aplican el impuesto ahí? La persona que está divorciada lo sabe, digamos, no entras en ninguna de las dos. No sos un soltero porque ya tenés tu track record, venís con el carro un poco averiado. ¿No estás casado? ¿Qué? Y no, tampoco estás casado. No, ¿por qué? ¿En qué se diferencia? ¿Pero qué alícuota te aplican ahí, digamos? No. ¿O qué mínimo? El digo? mínimo no imponible. Bueno, el mínimo no imponible va a estar de acuerdo a las deducciones que vos puedas hacer. En el caso de un trabajador casado con 2 hijos, lo que hace son deducciones por lo que se llaman las cargas de familia. A mí no me gusta, porque tu mujer ni tu marido es una carga, digamos. Bueno, pero si estás divorciado, o sea, ¿dónde entras? No, entrás en un mínimo no imponible que lo que Un no va a tener... entre... Claro, porque vos podés deducir a tus 2 hijos, pero no podés deducir a tu señora porque ya no estás casado, o a tu marido. ¿Se entiende? Entonces... Claro, pero digo, el divorciado con 2 hijos, por ejemplo, empieza Bueno, sí. a pagar impuesto a las ganancias a partir de qué base. Bueno, no, bueno, esa es la pregunta. ¿Cuál es el mínimo no imponible se toma para como esa persona? referencia? Esto es periodismo, ¿verdad? En tiempo real. Mitad y mitad, un intermedio. Bueno, un trabajador casado con 2 hijos, Sí. el mínimo imponible seguiría 29.000 pesos aproximadamente. Se supone que ¿Y si el no divorciado con 2 hijos? Claro, si no puedes deducir a tu mujer, pero sí a tus hijos, tu mínimo no imponible sería un poquito más bajo, Pero digamos, estaría en orden de los 27.000 tendría que pesos. estar especificado eso en la normativa. Rigoli, noto un poco de intencionalidad en tus... No, pero está No digo yo, porque si no desactualizado. queda ante tantos divorcios que hay en la sociedad hoy en día. sí. Y es una categoría, digamos. No, la categoría se toma como referencia a esto, pero de la misma manera podríamos decir un trabajador con un hijo que está divorciado, o alguien que nunca se casó y que tiene un concubino o concubina, bueno, todos pueden deducir, lo que pasa es que cambia la cantidad y de acuerdo a las deducciones que tenga. ¿Van a actualizar también las deducciones? Que también están atrasadas. Sí, se van a actualizar las deducciones. Es buena la pregunta porque no está por lo menos planteado, pero sí el gobierno siempre anticipó que cuando actualizaba las deducciones, también iba a actualizar lo que son, por otro lado, las escalas y también el mínimo no imponible. Gracias, Julián.